Mi primer millón, My First Million, Ana Oliva. Hablar de dinero suele generar emociones encontradas: miedo, deseo, frustración o culpa. Para muchos, el dinero es una fuente constante de estrés; para otros, un sueño lejano reservado solo para unos cuantos. Mi primer millón, de Ana Oliva, rompe con esa narrativa limitante y propone una verdad poderosa: la riqueza no es un accidente, es una construcción consciente. Este libro no promete fórmulas rápidas ni atajos irreales. Su valor reside en algo mucho más profundo: enseñar a pensar diferente sobre el dinero. Ana Oliva entiende que antes de alcanzar resultados financieros extraordinarios, es necesario transformar la mentalidad, los hábitos y la forma en que se toman decisiones económicas. El primer millón no comienza en el banco, comienza en la mente. A lo largo de sus páginas, la autora guía al lector por un proceso claro y realista: asumir responsabilidad financiera, aprender a gestionar ingresos, dominar el ahorro con propósito, entender el poder de la inversión y desarrollar una visión de largo plazo. Cada concepto está diseñado para construir bases sólidas, porque la riqueza que no tiene fundamentos termina derrumbándose. En un mundo donde el consumo inmediato es celebrado y la educación financiera es escasa, Mi primer millón se convierte en un mapa para quienes están cansados de vivir al día, para quienes desean dejar de depender únicamente de un salario, y para quienes entienden que la libertad financiera no se hereda, se aprende, se trabaja y se sostiene. El mensaje central del libro es claro: no importa desde dónde comiences, sino qué decisiones tomas a partir de hoy. El dinero deja de ser un misterio y se convierte en una herramienta que, bien utilizada, permite elegir cómo vivir, en qué trabajar, con quién compartir el tiempo y qué legado dejar. Este no es un libro solo para ganar más dinero. Es un libro para convertirte en la persona capaz de crearlo, administrarlo y multiplicarlo, porque cuando la mente cambia, los resultados financieros inevitablemente la siguen. 1. Mentalidad antes que dinero. Uno de los pilares centrales de Mi primer millón es la idea de que la riqueza es una consecuencia directa de la forma de pensar, no del nivel de ingresos inicial. Ana Oliva enfatiza que antes de acumular dinero, es indispensable reprogramar la relación mental y emocional que se tiene con él. Muchas personas ganan más, pero nunca prosperan porque mantienen creencias limitantes como: el dinero es malo, los ricos son egoístas o nunca será suficiente. Estas ideas operan de forma inconsciente y sabotean cualquier avance financiero. Desde el punto de vista financiero, la mentalidad determina cómo se toman decisiones: gastar o invertir, consumir o construir, reaccionar o planificar. Una mentalidad pobre busca gratificación inmediata. Una mentalidad millonaria prioriza el crecimiento a largo plazo. No se trata de privarse, sino de entender que cada peso tiene un destino estratégico. Quien piensa como constructor de riqueza, evalúa el costo de oportunidad de cada decisión. ¿Esto me acerca o me aleja de mis objetivos financieros? La autora también aborda el concepto de identidad financiera. Las personas no actúan según lo que desean, sino según lo que creen ser. Si alguien se percibe como malo con el dinero, inconscientemente tomará decisiones que confirmen esa identidad. Cambiar la mentalidad implica adoptar una nueva narrativa interna, verse como inversionista, creador de valor y gestor consciente de recursos. En finanzas conductuales, este principio es ampliamente respaldado. El comportamiento financiero pesa más que el conocimiento técnico. Dos personas con la misma información pueden obtener resultados opuestos dependiendo de su mentalidad frente al riesgo, la disciplina y la paciencia. Por eso, Ana Oliva insiste en que el primer activo a desarrollar no es una cuenta bancaria, sino una mente preparada para administrar abundancia. En resumen, el dinero no transforma a las personas, amplifica lo que ya son. Construir una mentalidad sólida es el cimiento que permite sostener y multiplicar cualquier ingreso futuro. Sin esta base, incluso grandes sumas se pierden. Con ella, incluso pequeños ingresos pueden crecer exponencialmente. 2. Responsabilidad financiera total. El segundo concepto clave es asumir la responsabilidad financiera absoluta, un principio incómodo pero liberador. Ana Oliva deja claro que mientras una persona culpe a factores externos, el gobierno, la economía, el salario, la familia o la suerte, seguirá entregando su poder financiero. La riqueza comienza cuando se acepta que cada resultado económico es consecuencia directa de decisiones propias, pasadas o presentes. Desde una perspectiva financiera,
La responsabilidad implica control consciente del flujo de dinero. No se puede mejorar lo que no se mide. Por eso, este principio está ligado al análisis de ingresos, gastos, deudas y hábitos de consumo. Quien asume responsabilidad deja de preguntar ¿por qué no me alcanza? Y empieza a cuestionar ¿qué decisión debo cambiar? Este cambio de enfoque transforma víctimas en estrategas. La autora subraya que asumir responsabilidad no significa ignorar las dificultades reales del entorno económico, sino no permitir que esas circunstancias definan el destino financiero. En cualquier contexto existen personas que progresan y otras que no. La diferencia está en cómo responden a la realidad, no en la realidad misma. Financieramente, esto se traduce en buscar alternativas, nuevas fuentes de ingreso, renegociación de deudas, mejora de habilidades y educación continua. Un elemento clave es la gestión de errores financieros. Endeudarse mal, gastar impulsivamente o invertir sin conocimiento son fallos comunes, pero el error no está en equivocarse, sino en no aprender. La responsabilidad total implica analizar cada error como un activo educativo que reduce la probabilidad de repetirlo. Esta mentalidad es propia de inversionistas profesionales y empresarios exitosos. Finalmente, Ana Oliva recalca que nadie vendrá a rescatar tus finanzas. Bancos, empleadores y sistemas financieros buscan su propio beneficio. Entender esto no genera miedo, sino autonomía. Cuando una persona toma responsabilidad, deja de depender y empieza a diseñar su propio camino financiero. En síntesis, la responsabilidad financiera total es el punto exacto donde el crecimiento comienza. Quien se hace cargo, se hace libre. 3. Ingresos activos versus ingresos pasivos. Uno de los aprendizajes más determinantes en mi primer millón es la comprensión clara de la diferencia entre ingresos activos e ingresos pasivos, y cómo esta distinción define la velocidad y sostenibilidad del crecimiento financiero. Ana Oliva explica que la mayoría de las personas dependen casi exclusivamente de ingresos activos, aquellos que requieren tiempo, esfuerzo físico o intelectual continuo para generarse, como un salario o el pago por horas trabajadas. Desde el punto de vista financiero, los ingresos activos tienen un límite natural: el tiempo. Nadie puede trabajar 24 horas al día de forma sostenida. Por esta razón, aunque son necesarios en la etapa inicial, no son suficientes para alcanzar un patrimonio significativo. El error común es gastar todo el ingreso activo en consumo, sin convertirlo en activos generadores de flujo futuro. Los ingresos pasivos, en cambio, provienen de activos que continúan produciendo dinero con mínima intervención directa: inversiones financieras, negocios sistematizados, bienes raíces, regalías o participaciones. Ana Oliva enfatiza que los ingresos pasivos no son automáticos desde el inicio. Primero requieren capital, conocimiento y trabajo estratégico. La pasividad es el resultado, no el punto de partida. Un aspecto clave es el uso inteligente del ingreso activo como palanca. En lugar de verlo solo como dinero para sobrevivir, se convierte en la materia prima para construir activos. Ahorrar, invertir y reinvertir parte del ingreso activo permite acelerar la transición hacia ingresos pasivos. Este proceso crea un efecto compuesto donde cada activo adquirido aumenta la capacidad futura de generación de ingresos. Financieramente, esta estrategia reduce el riesgo sistémico de depender de una sola fuente. Diversificar fuentes de ingreso estabiliza el flujo de caja y protege frente a crisis económicas o laborales. Ana Oliva destaca que el verdadero objetivo no es dejar de trabajar, sino trabajar por elección y no por obligación. En conclusión, entender y aplicar la diferencia entre ingresos activos y pasivos es una de las decisiones más poderosas en el camino hacia el primer millón. La libertad financiera no llega cuando ganas más, sino cuando ya no intercambias tiempo por dinero para sobrevivir. 4. ¿Ahorro con propósito? En mi primer millón, el ahorro deja de ser un acto pasivo y se convierte en una estrategia financiera consciente. Ana Oliva desmitifica la idea de que ahorrar es guardar lo que sobra. En realidad, quien espera que sobre dinero rara vez ahorra. El enfoque correcto es pagarte primero a ti mismo, destinando una parte del ingreso al futuro antes de cualquier gasto. Desde una perspectiva financiera, el ahorro cumple dos funciones clave: protección y oportunidad. Primero, actúa como un colchón ante imprevistos, evitando el endeudamiento innecesario. Segundo, es la fuente primaria de capital para invertir. Sin ahorro, no hay inversión. Sin inversión, no hay crecimiento patrimonial. El ahorro con propósito implica definir objetivos claros y medibles.
no se ahorra por ahorrar, sino para crear activos, invertir, emprender o adquirir educación financiera. Cuando el ahorro tiene un destino específico, la disciplina se vuelve más sencilla. El cerebro entiende que no se trata de renunciar, sino de posponer gratificaciones en favor de un beneficio mayor. Ana Oliva también resalta la importancia de separar cuentas, una para gastos, otra para ahorro y otra para inversión. Esta simple estructura financiera reduce la tentación de usar el dinero destinado al crecimiento. Además, recomienda automatizar el ahorro, eliminando la fricción emocional de decidir cada mes. Desde el punto de vista del interés compuesto, el tiempo es el mejor aliado del ahorrador disciplinado. Pequeñas cantidades constantes, bien administradas, pueden superar grandes montos ahorrados de forma irregular. La constancia vence a la intensidad. En síntesis, el ahorro con propósito es el puente entre el presente y la libertad financiera. No se trata de acumular dinero, sino de crear las condiciones para que el dinero empiece a trabajar para ti. 5. Educación financiera continua. En Mi primer millón, Ana Oliva deja claro que el dinero no sigue al esfuerzo, sino al conocimiento aplicado. La educación financiera continua es el motor que permite tomar mejores decisiones, reducir errores costosos y aprovechar oportunidades que para otros pasan desapercibidas. Sin educación financiera, incluso altos ingresos pueden convertirse en pobreza futura. Con ella, ingresos modestos pueden transformarse en patrimonio sólido. Desde el enfoque financiero, la educación no se limita a saber ahorrar o llevar un presupuesto. Implica comprender conceptos como flujo de efectivo, activos y pasivos, riesgo, diversificación, inflación, interés compuesto y ciclos económicos. Quien domina estos principios, deja de reaccionar emocionalmente al mercado y comienza a actuar estratégicamente. Ana Oliva enfatiza que el sistema educativo tradicional rara vez enseña a manejar el dinero, lo que genera adultos financieramente analfabetos. Por ello, la formación debe ser intencional y permanente. El entorno financiero cambia constantemente. Nuevos instrumentos de inversión, modelos de negocio, regulaciones y tecnologías. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. El inversionista y emprendedor exitoso nunca deja de aprender. Un punto clave es la diferencia entre información y educación. Consumir contenido financiero sin aplicarlo genera falsa seguridad. La verdadera educación ocurre cuando se implementa, se mide el resultado y se ajusta la estrategia. Cada error se convierte en una lección que refina la toma de decisiones futuras. Desde la perspectiva de la gestión del riesgo, la educación financiera reduce la probabilidad de caer en fraudes, deudas mal estructuradas o inversiones especulativas sin fundamento. Saber decir no también es una habilidad financiera. Quien entiende los números no se deja seducir por promesas irreales. En síntesis, la educación financiera continua es una inversión con retorno garantizado. Cuanto más sabes, menos dependes. Cuanto menos dependes, más libre eres. 6. El poder del emprendimiento. Ana Oliva presenta el emprendimiento no como una moda, sino como una herramienta estratégica de creación de riqueza. Aunque no todas las personas emprenderán, entender cómo funciona un negocio es esencial para quien desea alcanzar su primer millón. Los ingresos extraordinarios suelen provenir de la creación de valor, no del intercambio limitado de tiempo por dinero. Desde el punto de vista financiero, emprender significa resolver un problema a cambio de una recompensa económica escalable. A diferencia del empleo tradicional, el ingreso no está directamente ligado a las horas trabajadas, sino al impacto del producto o servicio. Esta escalabilidad es lo que permite acelerar el crecimiento patrimonial. La autora subraya que emprender no es sinónimo de improvisar. Requiere análisis financiero, validación de mercado, control de costos y gestión del flujo de caja. Muchos negocios fracasan no por falta de clientes, sino por mala administración financiera. Entender márgenes, punto de equilibrio y reinversión es fundamental. Ana Oliva también destaca que el emprendimiento reduce la dependencia de una sola fuente de ingresos. Incluso un negocio pequeño puede convertirse en un activo que, bien estructurado, genere ingresos constantes y eventualmente pasivos. La clave está en sistematizar y delegar, para que el negocio no dependa exclusivamente del fundador. Desde la mentalidad, emprender desarrolla habilidades que impactan todas las áreas financieras: toma de decisiones, tolerancia al riesgo, resiliencia y pensamiento estratégico. Cada reto se convierte en aprendizaje financiero real. En conclusión,
El emprendimiento es una de las vías más potentes para construir riqueza porque combina conocimiento, acción y creación de activos. No es el camino más fácil, pero sí uno de los más transformadores para quien busca independencia financiera real. 7. Gestión inteligente del riesgo. Uno de los errores más comunes en el camino financiero es creer que la riqueza se construye evitando riesgos. En Mi primer millón, Ana Oliva plantea una verdad clave. El verdadero peligro no es asumir riesgos, sino no entenderlos. Toda decisión financiera implica riesgo. Incluso no invertir o no emprender tiene un costo oculto llamado pérdida de oportunidad. Desde la perspectiva financiera, la gestión del riesgo comienza con el conocimiento. No se puede evaluar lo que no se comprende. Por ello, la autora enfatiza que antes de invertir, endeudarse o emprender, es indispensable entender el instrumento, el mercado y los posibles escenarios. El riesgo disminuye cuando aumenta la información y la preparación. Un principio esencial es la diversificación. Concentrar todo el capital en una sola fuente de ingreso o inversión expone al patrimonio a pérdidas severas. Diversificar no elimina el riesgo, pero lo distribuye de forma estratégica. Esto aplica tanto a inversiones financieras como a negocios e incluso habilidades profesionales. Ana Oliva también aborda la diferencia entre riesgo calculado y especulación. El riesgo calculado se basa en análisis financiero, datos y escenarios. La especulación se apoya en emociones, rumores o promesas de rendimientos extraordinarios. Los millonarios consistentes no apuestan, planifican. Otro elemento clave es la gestión del apalancamiento. El uso de deuda puede acelerar el crecimiento patrimonial si se emplea de forma inteligente, pero también puede destruirlo si se usa sin control. Comprender tasas de interés, plazos y flujo de caja es fundamental para que el apalancamiento juegue a favor y no en contra. Finalmente, la autora resalta que el riesgo debe adaptarse a cada etapa financiera. Quien está construyendo capital puede asumir ciertos riesgos controlados. Quien protege patrimonio prioriza estabilidad. La gestión inteligente del riesgo no es estática, es dinámica. En síntesis, el éxito financiero no depende de eliminar el riesgo, sino de dominarlo y usarlo estratégicamente. 8. Disciplina y hábitos diarios. Ana Oliva sostiene que el primer millón no se logra con decisiones extraordinarias ocasionales, sino con hábitos financieros consistentes. La disciplina es el puente entre el conocimiento y los resultados. Sin ella, incluso la mejor estrategia fracasa. Desde el enfoque financiero, los hábitos diarios determinan el flujo de dinero. Gastos impulsivos, falta de registro o decisiones emocionales erosionan el capital silenciosamente. En contraste, hábitos como registrar gastos, revisar metas, ahorrar automáticamente e invertir regularmente crean crecimiento acumulativo. La autora enfatiza que la disciplina financiera no es restrictiva, sino liberadora. Al establecer reglas claras para el uso del dinero, se reduce el estrés y la incertidumbre. La claridad financiera permite tomar decisiones con confianza, incluso en momentos de volatilidad económica. Un concepto clave es el interés compuesto aplicado a los hábitos. Pequeñas acciones repetidas diariamente generan resultados exponenciales con el tiempo. Ahorrar un porcentaje fijo, reinvertir ganancias o mejorar una habilidad cada día puede parecer insignificante a corto plazo, pero es determinante a largo plazo. Ana Oliva también destaca la importancia de los hábitos mentales, revisar creencias, mantener enfoque en objetivos y evitar comparaciones. La disciplina emocional es tan importante como la numérica. Quien no controla sus emociones financieras suele sabotear sus propios avances. Finalmente, la autora subraya que la disciplina se construye con sistemas, no con fuerza de voluntad. Automatizar pagos, inversiones y ahorros elimina la fricción emocional y garantiza consistencia. Los sistemas financieros bien diseñados sostienen el crecimiento incluso en momentos de desmotivación. En resumen, la disciplina y los hábitos diarios son la infraestructura invisible del éxito financiero. Sin hábitos sólidos, no hay patrimonio que resista. Con ellos, el crecimiento se vuelve inevitable. 9. Visión a largo plazo. Uno de los rasgos que distingue a quienes construyen riqueza de forma sostenible es su capacidad de pensar en el largo plazo. En Mi primer millón, Ana Oliva enfatiza que el dinero responde a la paciencia estratégica, no a la urgencia emocional. La mayoría abandona su plan financiero no porque no funcione, sino porque no ofrece resultados inmediatos. Desde el punto de vista financiero, la visión a largo plazo permite aprovechar el interés compuesto, uno de los principios más poderosos de la economía.
El crecimiento real del capital ocurre cuando el tiempo se convierte en aliado. Invertir, ahorrar y reinvertir de forma constante durante años produce resultados que parecen desproporcionados frente al esfuerzo inicial. La autora subraya que pensar a largo plazo implica resistir la gratificación inmediata. Gastar hoy lo que puede invertirse para mañana tiene un costo oculto enorme. Cada decisión financiera debe evaluarse no solo por su impacto presente, sino por su efecto acumulado en el futuro. Esta mentalidad transforma el consumo impulsivo en inversión consciente. Ana Oliva también destaca que la visión a largo plazo reduce la ansiedad frente a la volatilidad. Los mercados suben y bajan. Los negocios atraviesan ciclos, pero quien tiene una estrategia clara no reacciona impulsivamente. La paciencia es una ventaja competitiva en un mundo dominado por la inmediatez. Otro aspecto clave es la planificación por etapas. El camino al primer millón no es lineal. Hay fases de aprendizaje, acumulación, aceleración y consolidación. Entender esto evita frustraciones innecesarias. Cada etapa tiene su enfoque financiero específico y sus propios indicadores de progreso. En síntesis, la visión a largo plazo convierte el caos financiero en un proceso ordenado. Quien domina el tiempo, domina el dinero. 10. El primer millón como proceso, no como meta final. El último concepto de mi primer millón redefine el significado de alcanzar esa cifra. Para Ana Oliva, el primer millón no es un destino final, sino la evidencia de que la persona se ha transformado. No se trata solo de acumular dinero, sino de desarrollar la mentalidad, los hábitos y las habilidades necesarias para sostener y multiplicar la riqueza. Desde la perspectiva financiera, llegar al primer millón indica que se ha comprendido cómo generar ingresos, administrar capital, invertir con criterio y gestionar riesgos. Pero lo más importante es que esos principios pueden replicarse. Por eso, quienes llegan una vez suelen poder hacerlo de nuevo. La autora enfatiza que fijarse únicamente en la cifra puede llevar a decisiones apresuradas o riesgos innecesarios. Cuando el enfoque está en el proceso educación, disciplina, creación de valor, el resultado llega como consecuencia natural. El dinero se convierte en un indicador, no en una obsesión. Otro punto relevante es el impacto personal y social. Al alcanzar estabilidad financiera, se amplía la capacidad de elegir, ayudar y contribuir. La riqueza bien gestionada no solo beneficia al individuo, sino también a su entorno. Ana Oliva invita a ver el dinero como una herramienta de expansión, no como un fin egoísta. Finalmente, entender el primer millón como proceso evita el vacío posterior al logro. Siempre hay nuevos objetivos: proteger el patrimonio, diversificar, crear legado y desarrollar libertad de tiempo. La verdadera riqueza es vivir con propósito y control financiero. En conclusión, el primer millón no es el final del camino, es la prueba de que aprendiste a jugar el juego del dinero y ahora puedes seguir ganándolo. El primer millón no es solo una cifra, es un símbolo. Representa disciplina, visión, conocimiento y evolución personal. Representa haber dejado atrás la improvisación financiera para entrar en la construcción consciente de tu futuro. Pero este camino no termina aquí. Cada concepto aprendido es solo el inicio de una transformación más grande. La de una mente que piensa en abundancia, estrategia y libertad. Si este mensaje resonó contigo, no te detengas ahora. Únete a Educando tu Mente Millonaria y sigue fortaleciendo la mentalidad, el conocimiento y los hábitos que distinguen a quienes solo sueñan con riqueza de quienes realmente la construyen. Aquí no hablamos de dinero fácil, hablamos de mentes fuertes, decisiones inteligentes y libertad financiera real. Suscríbete, aprende, crece, construye. El mejor momento para educar tu mente millonaria es hoy.